Bueno, arrancamos nuevamente con una de las charlas de pequeño formato. Muchas gracias a todos por venir. Este es un espacio para hablar de fotografía con fotógrafos de la ciudad. En esta oportunidad tenemos a Juan Camilo Gil, pues y nos complace muchísimo. Hemos tenido fotógrafos de varios tipos y no habíamos tenido algo que podamos llamar, digamos, como un fotógrafo emergente, que es algo que nos interesa mucho acá en la Biblioteca Pública Piloto, poder conversar con gente como vos. Juan Camilo, quiero empezar, hermano, literalmente como desde el principio. ¿De dónde viene o cómo empezó el interés tuyo por la fotografía? Bueno, buenas tardes. Te comento pues acerca de mi interés con la foto y es más que todo empezó como una especie de prohibición. Sí. En mi casa nunca me dejaban tocar ese equipo. Era una cámara compacta, esas con las que hacían las fotos de las fiestas y siempre que yo me acercaba a eso decían como que no, pues como que no los puede tocar, no, porque las puede dañar. Sí. Entonces como todo lo que tocaba lo dañaba, entonces de una que no. Entonces me empecé como a generar como esa prohibición, me empezó a dar como ese interés, me empezó a generar ese interés por la fotografía. Ya cuando estábamos botando pues cosas de la casa en una mudanza, pues apareció una cámara, una Fuji análoga, y entonces empecé, o sea, mi papá me consiguió la batería, le conseguí el rollo y empecé a hacer las fotos, pues, fotos muy, pues, como muy inocentes, por así decirlo. Sí. Entonces me iba, pues, una foto a un pájaro, que una foto a un edificio, que una foto pues, a cualquier cosa, pues le hacía fotos. Y ya de ahí empezó a arrancar. Bien, hay un umbral que diferencia al fotógrafo amateur del fotógrafo profesional y generalmente está dado por dos cosas. La primera es porque se empieza a interesar por ciertos temas a manera de series y segundo, pues porque hace de la fotografía su modo de vivir. Eso es básicamente lo que diferencia, digamos, como un amateur de un fotógrafo profesional o alguien que se toma la fotografía más en serio que los demás. ¿En qué momento ocurrió ese tipo de cosas para vos? ¿Devolverme que de amateur a profesional? Sí, correcto. Digamos como un salto en tu umbral de simplemente tener una afición por la fotografía a ya hacer de la fotografía algo mucho más parecido a un estilo de vida. Ok, bueno, lo que pasa es que anteriormente yo estudiaba ingeniería informática y entonces ahí hubo un curso de fotografía, entonces yo quería ampliar mis conocimientos, entonces mientras los compañeros estaban en curso de ingeniería pues y todas las cosas, yo con una estenopeica haciendo fotos quieto, entonces Sí. dije no, listo, aquí no es, pues no me veo como ingeniero informático, entonces hablé con mi familia y entonces les dije no, quiero cambiar y quiero estudiar comunicación audiovisual o algo que tenga que ver con fotografía. Y entonces ahí fue cuando, listo, me dieron el apoyo, hágale, y entonces empecé como ya a explorar todo este campo pues de la foto. Y ya pues dedicarlo ya como manera de vida, pues que lo enlazo con el audiovisual, pues con la realización audiovisual. Entonces ya lo hago, pues ya me gradué y entonces ya es lo que realizo, es mi modo de vida. ¿Cómo es esa combinación entre fotografía y producción audiovisual en donde el uno alimenta al otro, no? Sí, en la realización audiovisual me enfoco más como en la dirección de fotografía, entonces no me aparto, o sea, hay gente que es guionista y es fotógrafa, es director, es fotógrafa, es productor, es fotógrafa. Yo siempre trato como de vincular eso, o sea, me preocupo mucho por los encuadres y por la iluminación que incide sobre lo que estoy haciendo, ya sea comercial, ya sea corporativo, ya sea videoarte o lo que sea, y con la fotografía. Sí. O sea, y ya tengo pues el modo aparte que ya es mi oficio como fotógrafo. ¿En qué formatos de video trabajas? ¿Qué tanto se puede desarrollar uno, digamos, como estéticamente cuando trabaja la producción audiovisual en video? Y luego volvemos al asunto de fotografía. ¿En qué formato? No, pues en todo. O sea, desde el video más corporativo, desde el video estudiantil hasta ya cine, pues. O sea, todo tiene que tener un cuidado desde porque si no entonces se vería mal, pues pienso yo. Sí. O sea, una luz te va a quedar muy subexpuesta, te va a quedar sobreexpuesta, entonces eso se va a ver feo, no se va a ver atractivo, entonces tienes que cuidarlo todo. ¿Y qué tanto puede desarrollar uno, digamos, como artísticamente, como director de fotografía en video, quiero decir? No, siempre estar viendo cine, o sea, siempre estar como en una retroalimentación constante con las películas que uno ve, con los trabajos que hacen los colegas,
con los experimentos que uno hace, pues porque no es que uno llegue y de inmediatamente, listo, ilumíneme acá o alúmbreme acá, no, o sea, es que has trabajado y qué firma le estás dando, porque aparte de eso es como tu firma, o sea, listo, esta es una foto, esto es un encuadre que hace esta persona, entonces es eso. Volviendo, digamos, como a las primeras fotografías que tomaste, que lo primero como en tu trabajo, ¿qué sensación, pillémoslas? Esta fue la primera fotografía que hice. Esta fue una puesta en escena sobre el retrato de Edgar Allan Poe, que es el corazón del actor. Se lo hice en la Casa Museo de otra parte. Eso lo hice con una compacta, pues una Canon de 3.2 megapíxeles. Entonces me preocupé pues como con la estética, o sea, la iluminación, que sea la iluminación natural, el momento que fue después de que el asesino mata a la persona y lo va a enterrar y toda la cosa. Entonces también me preocupé como con la estética, o sea, también la vestimenta y toda la cuestión. Esto, digamos, fue lo primero como que te llevó hacia otro lugar como fotógrafo. Sí, o sea, ahí fue cuando yo dije, listo, quiero enfocarle y quiero dedicarle mucho, o sea, no quiero que sea tan el poncherazo como tal, sino que quiero que sea una buena foto. Pues. ¿Qué sensación te produce hoy en día que has avanzado tanto camino? ¿Qué sensación te produce ver estas primeras imágenes que hiciste? No, es una nostalgia muy intensa porque pues... O sea, yo no sabía casi nada, o sea, era como algo muy empírico, pues, o sea, la cámara ni siquiera no me dejaba manipular el diafragma, solamente ISO y ya, pues. Entonces me iba con un trípode y a lo que me diera, pues. Sí. ¿Cuánto has avanzado desde esas imágenes? Sí, se ha avanzado mucho. ¿Pero cuánto podrías decir? O sea, técnicamente, por ejemplo, ¿cuánto has avanzado? Estéticamente, ¿cuánto has avanzado? ¿Y sobre qué se ha levantado ese avance? ¿Estudio, apreciación? Sí, más que todo el estudio y el ensayo. O sea, esta vuelta es ensayarlo porque eso es un músculo. O sea, si no practicas, pues, ¿cómo vas a hacer una buena iluminación? ¿Cómo vas a hacer un buen encuadre? ¿Cómo vas a sacar esa foto a esa persona? ¿Cómo vas a sacar ese retrato a esa persona si no practicas? O sea, si no hablas o por lo menos tienes un contacto con las demás personas. Y avanzado pues en cuanto pues a todo pues como lo que uno ha leído o lo que o las personas con las que uno se rodea que le van generando como nuevas explosiones y nuevos intereses pues. ¿Podrías volver a hacer esta fotografía distinta? Sí, claro, muchas veces. De hecho la estoy mirando y ya me están ocurriendo muchas formas de cómo hacerlo pues ya con lo que he aprendido. Y técnicamente, digamos, tus equipos se han ampliado. Sí. O sea, esto fue luz natural, siempre trabajaba con luz natural desde que conseguí pues, la cámara, pero ya después empecé a aplicarles pues como, bueno, usar flashes, usar difusores, usar rebotes, pues como cosas así que es lo que tiene un fotógrafo. ¿Cómo es, por ejemplo, también ese es otro salto, como ese umbral de dejo de usar luz natural y comienzo a explorar otras fuentes de luz como fotógrafo? Muy intenso. Pues porque uno al principio pues uno no tenía acceso a un flash y cuando tuve el acceso a un flash, entonces empieza uno a manejarlo como que esto tiene potencia, se maneja en múltiplos de 2 y toda la cosa, entonces como a ver como cada potencia, cómo funcionaba la luz y cómo incidía sobre el sujeto. Pues. Entonces ya después que empiezan que los octa, que la caja cuadrada, que la sombrilla, que el fondo, que el flex y todas las cosas, entonces lo maravilla uno y entonces uno se incentiva pues como a practicar más y a ensayo y error. Y en términos de ópticas también. Sí, en términos de ópticas también. Es lo que también me genera como, porque ella solamente permitía un zoom, mientras que ya empiezas con un fijo, después con un tele, después con un macro, entonces ya empieza a abrirse como el panorama, pues como a narrar con esos lentes. Bien. ¿Cuáles son tus intereses visuales como fotógrafo? ¿Qué tipo de fotografía desarrollas en tus búsquedas personales? Pues que luego hablamos de un asunto que haces como a nivel comercial y con marcas, pero digamos como tu asunto como de un artista visual, ¿cuáles son las temáticas que te mueven? ¿Qué tipo de fotografía te mueve? Me gusta mucho la fotografía de retrato, o sea, me parece demasiado genial porque es ese contacto con esa persona pues que ya había hablado y que te dé como en una foto pues como lo que es la persona y de hecho pues como que trato de mezclar
trato de mezclar como lo que he aprendido en lo comercial, lo que es la moda, junto con lo que es el documental. Pues en la universidad me especialicé mucho en documental, entonces como que eso me iba acercando mucho hacia las personas, a entenderlas, como a escucharlas. Sí. Y entonces ya con lo comercial, que fue pues como todo este manejo de luces y crear pues como un producto como tal, entonces ya lo que hace fui como una especie de híbrido pues entre las dos cosas. Digamos, ahí tenés unos retratos, ¿verdad? Sí, espera. Ya empecé con, bueno, este fue no, espérate. Este fue el primer retrato que hice, que fue en el Cabildo de Chicarihuac. Se queda por la estación Hospital, si no estoy mal. Muy inocente porque esa gente no se dejaba tomar fotos. Ajá. Pues era como no, tan. Entonces esta niña se quedó mirándome el lente y... Lo hiciste también como estudiante, ¿verdad? Sí, la hice como estudiante. Digamos que uno podría decir que ahí también es como un medio momento fundacional en donde decís como el retrato me interesa, con el retrato sucede algo que me mueve por dentro y que quiero llevarlo. Sí, pero empezó como muy suave. O sea, es como... yo quiero intentar de todo, entonces quiero hacer paisajes, que quiero hacer fotografía minimalista, que quiero hacer fotografía de autos, que quiero hacer fotografía de lo que sea. Entonces eso empezó como muy... Entonces digamos que eso fue como una especie de bola de nieve. Entonces empezó de a poquitos, y se empezó a agrandar. Eso le dicen Santa Fe de Antioquia. Es muy curioso porque este señor, cuando le hice la foto, me preguntó que cuánto costaba. No, yo le dije a él, venga, se deja hacer una foto, no hay problema. Me llamó la atención su atuendo y entonces encontramos, pues yo estaba ahí, miré como una especie de entradita de casa, él se hizo ahí y le hice la foto. Entonces él me dice que bueno, ¿y cuánto cuesta? Y yo, no cuesta nada, muchas gracias. Entonces sí, fue muy... Este fue Alejandro Ángel, este fue ya como tal en estudio. Alejandro Ángel, que fue es un productor audiovisual de Al final del espectro, una película en Colombia. Me gustó mucho porque él empezó a jugar con esa Polaroid y yo le dije, no, vení, hazme una foto. Entonces él hizo plum, le hice la foto. Pues me gustó mucho porque mucha gente piensa que el productor es muy alejado de las cámaras y es muy... Es como, sí, yo solamente me encargo de las cuentas, me encargo de que todo esté en el rodaje. Entonces quise unir como listo, usted también tiene oficio audiovisual, sí. Entonces tome su foto. Y ya después, bueno, esto fue lo que hice con moda, pero... Eso lo miramos ahorita con... Sí, ese fue un retrato que hice en Coveñas. En un volcán de lodo, el personaje iba con mi cámara y yo iba haciendo retratos, y este pelado me miró y yo no sé, pues como era conexión ahí, me gustó mucho, pues ni siquiera le pregunté el nombre, ni nada, pues me senté y le hice la foto, pues como tal. Y ya entonces empecé un proyecto que se llama Labores. Entonces lo que hice fue que como valorar esos trabajos que no son vistos o digamos que no son tan llamativos, por así decirlo. O sea, como que sí, ahí está. Pero bueno, sí, yo sé que un barbero va, me corta el cabello, me corta la barba, lo que sea, y bueno, chao. Entonces lo que quise fue como engrandecer a esas personas. Y era porque me llamó la atención lo de Melitón Rodríguez, que Melitón Rodríguez cogía varios oficios y entonces ya empecé como, listo, aquí hay algo con los retratos, vamos a empezar. Y entonces ahí empecé a fusionar ya como tal lo que es el audiovisual con la foto, entonces buscar como una especie de fotograma de película, como si fuera un fotograma de película, con las fotos con las que hago. Entonces cuidar la luz, cuidar el encuadre, cuidar la escenografía, como que todo narre, que no sea la foto porque sí, sino que todo, así sea lo más mínimo, narre, si no pues sería una foto tal cual. Y ese es casi que tu primer ejemplo como de series en serio, ¿no? Sí, ese empezó. Que hace parte de un trabajo mucho más extenso. Exactamente, pues en este momento estaba en crecimiento, pues. Entonces es como, quiero enaltecer y quiero agrandar pues como esas labores que las personas saben que están, pero no pasan más allá, pues. Entonces, miremos esa serie
Y yo te quisiera preguntar cómo es, hay un intangible que tienen los fotógrafos y es cómo acercarse al retratado, porque siempre que una persona, y supongo que todos lo hemos experimentado, estar pues detrás de una cámara, delante de una cámara siempre intimida. Entonces hay un talento especial que tiene el fotógrafo que es su relación con el fotografiado. ¿Cómo es esa interacción tuya con los personajes? Que los hace sentir mucho más relajados y que en última eso termina traduciendo en una mejor foto. Ah, claro, pues bueno, a esos pelados, pues yo ya rato pues yendo a esa barbería y pues el jefe me conocía mucho, entonces yo me le acerqué y le dije, vení, yo soy fotógrafo y quiero hacer unas fotos con ustedes, entonces quiero retratarlos, quiero hacerles unas fotos bien bacanas y no, y que dárselas a ustedes, me gusta mucho, entonces me fui a la barbería y empecé como a analizar qué lugares me pueden narrar, qué lugares me permiten. De lo más curioso fue que el tipo me cambió el local, pues abrió un local y me dijo, no, hay que ir a otro local, entonces claro, y ese día fue el día del shooting, entonces era como, bueno, listo, ¿cómo hago? Entonces tocaba así como maquinar y entonces encontramos este cuadro en los colores porque pues tratamos como que todo fuera muy uniforme y el elemento rojo pues de la silla que sí me parece muy bonito, que es porque es como algo muy americano, pues me ve muy chévere y eso, clásico. Entonces... ¿Y tu relación con el personaje para lograr, por ejemplo, esa pose, ese gesto? Entonces con él, entonces siempre era como, listo, o sea, yo le decía a él, usted no me va a hacer o sea, no quiero hacerle una foto en la cual usted solamente me esté posando como un reggaetonero más, porque siempre era como así, y a mí eso no me gusta, pues. Entonces yo siempre esperaba que hiciera la pose y cuando buscaba el relajo, ahí le decía, quédese ahí, quédese ahí, y entonces le decía, le mostraba la foto y le decía, ya después, hey, ¿qué tal te parece? Y así. Y con otros personajes que has fotografiado, ¿cómo es tu relación con él? Porque lo que te digo, es difícil sacarle una buena expresión al... Sí, hay unos que son, o sea, la dan, hay otros que no, hay otros que son muy duros y es eso, o sea, es como siempre estar hablando con ellos y sacarles como esa expresión, o sea, ese momento mágico que solamente se logra con ese instante decisivo. El instante decisivo. Exactamente. Miremos en otras que tenés adelante también de retratos. Okay. Esta es Doña Margarita, esta fue en Supía Caldas. Tiene 102 años esa señora. Y... ay, eso se me pasó. Espera. Está muy curioso pues, eso fue con un amigo, fuimos a la casa pues con un familiar y empezamos a hacerle fotos. Y entonces, muy chévere, porque esa señora no hacía sino hablar y hablar y hablar. Entonces uno creía, pues 102 años, va a tener las ganas de hablar. Y mire, se habla hasta por los poros, pues, y demostraba y todo, es que sí, yo nací, toda la cosa. Entonces, esa foto a mí me gusta mucho, es porque es como muy al estilo antiguo, pero muy con el toque moderno, Sí. pues, por así decirlo. Vos sos, sí, ahorita hablábamos que vos sos hijos de la fotografía digital. ¿Disparas mucho? ¿Disparas poco? Eso es muy relativo. Hay momentos donde si uno dispara y parece una metralleta y otros donde uno ya con 4 fotos uno ya logra lo que uno quiere, pues. Pero eso es un juego, pues. Ya hay momentos donde sí, hay momentos donde no. Miremos en otras más adelante de las del señor Barbado. Esta fue para el teatro. Las vemos ahorita, son más como de algo de poner en escena, correcto. Sí, por ejemplo, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo fue tu relación con el personaje? Bueno, esto es muy curioso porque este personaje es de uno de los de que da la foto inmediatamente, pues, o sea, uno nunca se espera. Esta persona es un mendigo, una persona que se hace ahí los lados de la iglesia de por la casa, por Laureles, en la Chinca. Yo estaba con mi tía y yo le dije, no, vení, me está llamando mucho la atención hacerle una foto a esta persona. Entonces yo le dije, no, espérate un momentico, cuadré las luces en la casa, cuadré el fondo y entonces me le fui y le dije, venga, ¿a usted le molestaría que yo le hiciera unas fotos? Y él me dijo, no hay problema. Entonces de una lo llevé a la casa, al patio de la casa y le hice varias fotos. Pues. Entonces, ¿Qué tan difícil fue posarlo, que el hombre estuviera tranquilo? No, el tipo estaba muy tranquilo y
muy relajado, pues se dio todo, es que es demasiado genial porque uno no con esa persona, no le comenta qué es lo que quiere hacer y aparte de eso, pues la persona te da la pos, que me llamó mucho la atención pues el hecho del rasgo de la nariz, el ojo que lo tiene nublado, una especie de cataratas o algo así. Y aparte de eso, yo le preguntaba, bueno, ¿y a usted nunca le han hecho una foto? Algo así, me dice que no, pues más allá de la cédula no. Y dije, listo. Entonces después le hice las fotos, se las revelé pues en papel fotográfico, las imprimí y se las entregué. Entonces eso fue como una retribución. Pues. ¿Y qué reacción tuvo el hombre cuando no, se vio? Ese tipo estaba contentísimo porque cuando vio las fotos era, uy, no, ¿qué es esto? Sí. Es una persona que no está acostumbrada a tener pues nada, pues, y tener un recuerdo de eso, pues me imagino que le llenó de felicidad ese día. Pues. Ahorita que estamos viendo las fotos de las barberías es interesante porque eran fotos que se estaban haciendo entre dos personas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es eso que hablamos alguna vez de tomar las fotos entre dos donde no necesariamente el fotógrafo es quien obtura? Bueno, muy chévere porque pues yo me reuní con este pelado, con un compañero que nos conocimos en una academia llamada Fotodesign, yo estudié ahí y empezamos pues como a generar como proyectos. Entonces ya no solamente nos íbamos a preocupar porque fuera un solo fondo como tal, fondo blanco, un fondo negro y una foto y chao, sino que a preocuparnos también como por la puesta en escena, entonces como a gastarle como a la dirección de arte, a buscar pues como la iluminación que fuera bonita pues, y empezar pues con un proyecto, o sea, empezar a tener proyectos. Entonces que no solamente, sí, pues porque uno está acostumbrado a ver en Facebook, en YouTube o en Instagram, el fotógrafo siempre está con un cañón así de lente, una cámara súper grande y así soy fotógrafo, pero no, detrás hay mucha gente, entonces no solamente el fotógrafo el que llega, dispara o le dice al ayudante o al asistente que ponga las luces, sino también es como, hey, también hay un cerebro que piensa, entonces quiere chequear un proyecto, se habla con una persona, se le comenta y a partir de eso ya pues, se genera lo que es una fotografía como esta. ¿Esta serie de fotografías de oficio hacia dónde más va? Por ahora están los barberos. Están los barberos, está pues, no sé si el indigente cuenta como un oficio, pero me gustaría meterlo ahí, porque es como un guerrero de la calle, pues algo así. Y está con el oficio de los del teatro, pues que son los actores, que fue esta propuesta, más que todo como la representación pues de una obra. Y en este momento estoy con un profesor. Esta fue la última que hice pues. Esta fue la última que hice. El profesor mío de la Medellín, Oscar Jairo González. Yo le dije a él, para hacer esta foto, yo le dije a él, yo quiero que usted me lleve el libro que más le llamó la atención o que más lo ha marcado en la vida. Y apareció con esto, El Conde de Lutremont. Y esta es una persona que es complicada porque es demasiado recto, entonces yo ya llevo conociéndolo desde el 2013, pero aún así sigue siendo, o sea, es como que te genera una barrera. Entonces sentarse a hablar con él, aparte de eso teníamos hora y media en el estudio para hacer fotos, entonces como que llegar a ese momento donde digo, uy, listo, tengo la foto pues que me gusta. Era difícil. Esa foto fue más conversada que obturada, ¿no? Sí. Me gusta mucho porque yo vi un documental de Netflix que se llama, pues sin hacer product placement ni nada de eso, Abstract, que es un fotógrafo llamado Platón Antoniou, y ese tipo le ha hecho fotografías a la revista Time, y el man dice, yo hago mi foto en un solo fondo, esta misma silla, esta misma cámara, esta misma luz, y ya. Entonces yo me siento a que la persona me hable. Entonces me gustó mucho, o sea, yo lo vi y yo, ¿qué es esto? Y entonces empecé como listo, y acá hay algo. Y empecé como listo, vamos a hablar con Oscar. Si es tan rígido para hablar, entonces busquemos algo, o sea, por medio de la palabra, que me dé esa imagen. Entonces fue conversación. Sí, eso fue conversación hasta que yo le dije, vení, quédate ahí, plum. Y pues hubo más fotos pues, pero... Hablemos digamos como las influencias o las cosas que te nutren. Ahorita mencionaste a Melitón Rodríguez. Sí. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Melitón me gusta mucho
la parte de los oficios, que también se enlaza con León Ruiz, que yo fui a la exposición pues esta del MAM y no, eso fue brutal, pues, o sea, eso es como cuando uno ve algo por primera vez que le apasiona, entonces como que me hizo a mí como algo aquí en la cabeza y yo dije, uy no, genial. Entonces empecé a leer más acerca de León Ruiz y me gusta mucho desde los vieja guardia en la fotografía. ¿Qué otras cosas te nutren? Y lo que hablábamos ahorita un poco, la diferencia que hay entre cuando uno algo le gusta, uno siente el deseo de hacer algo similar, pero eso no es copia. Es decir, como hablemos de eso, como vos como fotógrafo, ¿de qué cosas te nutrís? ¿Qué otros fotógrafos te gustan? ¿Qué usas de uno? ¿Qué usas de otro? Bueno, pues ya de los actuales me gustan dos, que es uno que se llama Chris Knight y otro que se llama Maxim Wachowski, que es Chris Knight es fotógrafo comercial, pero las luces, las fotos parecen unos cuadros, al igual que Maxim. Maxim solamente hace fotografía a las tribus indígenas de África, aborígenes, perdón, de África y entonces todas las fotos que hace son como unos cuadros, entonces parece un Rembrandt, parece un Caravaggio, pues entonces es como ese cuidado volver otra vez a lo que es lo clásico, las pinturas, y a partir de eso es lo que es la fotografía es una pintura, uno pinta con la luz. Sí. Entonces trato como de absorber como el estilo de iluminación que hacen, no los encuadres porque ya los encuadres son de cada quien, pero sí por lo menos la luz, o sea, estudio la luz de ellos, los miro pues en Instagram o lo que sea, o en Face, o libros, ya tratándose de León y de Melitón, y todavía uno sigue que hasta en ese momento las fotos que se hacían entonces también tenían algo, pues tenían esa magia de la luz, no perderla pues. Hablemos de la parte que no es tan divertida, que es la fotografía que hace uno para poder trabajar, fotografía comercial. ¿Qué tanto intentás ponerle de lo que sos vos como, digamos, como artista visual a la fotografía comercial? Bueno, la fotografía comercial trato mucho, o por lo menos como que quiero buscar como marcas independientes que le permitan a uno como explotar ese potencial artístico, pues, y obviamente pues no tergiversando su idea de producto, sino también como potenciarlo. O sea, yo también estoy acá no solamente para hacer la foto, sino para ayudarles a ustedes a que se venda el producto como tal. Esta es la que más me gustó que tengo pues de comercial, que esa la hice para un diseñador que se llama Jacobo Urango, muy amigo pues, y la marca, y fue el diseño de él y el calzado fue de una marca llamada Montuno. Ya la marca ya no está en Miami. Pero entonces yo les dije, listo, yo tengo esta idea, pero yo quiero mezclar el minimalismo. O sea, Jacobo hace prendas muy minimalistas, entonces yo quise enlazar eso. Entonces, ¿qué hacía? Contaba una historia. Entonces yo contaba una historia con un lienzo en blanco, entonces cada prenda es un lienzo. Entonces yo me encargué pinté esto pues con vinilo y toda la cosa. Y ya pues fue en estudio. Entonces como que cada prenda me generara como un significado, o sea, un estado, una historia. Entonces muy creo que hacía la foto, pintaba, pues yo tenía el diseño ya hecho, que creo que tenía que hacer, entonces como que hacía la foto, listo, la tengo, plum, pin. Hacía la foto, un rayo y así. Entonces el margen de error era demasiado loco porque, o sea, si te equivocabas ya no tenías momento de cómo reemplazar ese cuadro. Bueno, esto fue una cosa que me ayudó a hacer mi papá, chévere pues. Pues como la geometría, pues. Sí. Y ya, pues, eso trataba como de hacer como una especie de editorial. ¿Qué tanto como fotógrafo te permiten trabajar las marcas? Es decir, siempre hay una especie de imaginario como que la marca restringe al fotógrafo. ¿Qué tanto te ha permitido a vos trabajar las marcas o como desarrollarte como fotógrafo en el trabajo comercial? Pues hasta el momento no, pues yo he trabajado con el Duque, Verano Salvaje, Verano Salvaje, Jacob, y creo que la otra fue Juanita, si no estoy mal, y no he tenido problemas. Pues. O sea, digamos que ellos sabían que estaba en Fotodesign y entonces ellos sabían cómo era la escuela pues con el estilo de fotografía de moda y entonces, no, listo, hágale, pues no hay problema. ¿Qué tipo de fotografía no te interesa o que no estés desarrollando en este momento? Pues digamos,
que no me interese, digamos, la macro, pues digamos. Sí. Sí, pues para eso sí lo respeto y no, digamos que no. Eso y los alimentos, pues los alimentos he tratado como de hacer fotos, pero yo digo, no, me gustan más el trato con la persona. El alimento está ahí y te reta como fotógrafo, porque el alimento nunca te va a decir, no, estoy mal iluminado, no, tú tienes que ver que está mal iluminado. No, estoy ahí. Entonces, o se queda quieto o empieza como a derretirse, sí, dependiendo pues del material del alimento, lo que sea, la consistencia. Pero no, yo eso sí lo respeto mucho. O posar una naranja. Sí, o sea, es que no, yo me gustan más esto porque es como más el acercamiento con las personas. ¿El paisaje te interesa? He hecho, pero digamos que no es mi fuerte. ¿Por qué no te llama la atención, por ejemplo, fotografía de paisaje como fotógrafo? Que generalmente el paisaje tiene un reto fuerte en asuntos de composición, ¿no? Sí, no sé, no sabría decirlo. Pues sí he hecho, pero digamos que no tan fuerte y no le he dedicado mucho tiempo pues como a la fotografía de paisaje, pues. Entonces digamos que no lo quise profundizar. ¿Y tu relación con la luz natural? Ya con eso sí me gusta y es con los primeros retratos con los que hice, pues me gustaría volver a usarlos, pues porque igual es que es una base fundamental. Yo trato como de mezclar tanto la artificial con la natural dependiendo del lugar. Por ejemplo, para la foto del profesor yo quería mezclar la luz natural con la artificial, pero como claro, construyeron un estudio nuevo, entonces me tocó replantearme el esquema de iluminación pues en 3 segundos. Pues. Pero sí, claro, la luz natural es brutal para manejarla. Miremos las series que tenés ahí de los retratos de la mujer, que son unos retratos muy bonitos. Eso. ¿Cuál es la historia con esas fotos? ¿Qué sucedió ahí? Esa es como la familiar de un amigo y empezamos con las fotos, pues. Entonces fue algo muy sencillo porque solamente pues, fue maquillaje y pelo. ¿Cuál era, digamos, como la motivación artística que lleva esas fotos o la motivación interna tuya como fotógrafo que lleva esas fotos? Más que todo, tenía en mente como un esquema de iluminación y quería practicarlo, o sea, más que todo estos son trabajos personales. Todo lo que estoy mostrando acá son trabajos personales, porque esos son los trabajos que al fin de cuentas es lo que te genera tu portafolio y le vas a mostrar algo a una persona que te quiera contratar como fotógrafo. Si solamente esperas a que bueno, sí, contráteme como fotógrafo, listo, ¿y qué fotos tiene? No, es que solamente quiero empezar con vos. No, pues, estos son trabajos que empezaron como una goma y de una entonces a usar pues, como un estilo de iluminación, también con el estilo cinematográfico, sí. Pues, y ya con el estilo como si fuera una pintura. Ajá. Entonces, sí, eso fue más que todo un trabajo personal. Sí. Y el reto, por ejemplo, de posar, porque hay un asunto de pose que es interesante. El reto de pose, porque la nena no es modelo, entonces, y si estaba acostumbrada a posar, eran como las poses muy, muy comunes, o sea, como a levantar el mentón como así, o levantar la cadera, pues como poses. ¿Cómo la sacaste, por ejemplo, de ese cliché? Le dije, relájese, que es que no le vamos a hacer fotos pues de tipo cubo, pues no, o sea, no. Entonces ella, no, listo, no hay problema. Y entonces yo le dije, o sea, sea dócil, usted es una mujer, sea dócil. Y entonces ella empezaba como a darme poses, y entonces yo le decía, yo veía la pose, quédese ahí, o tranquila, me gusta, y entonces empezaba como, qué bacano. Entonces como que cuando terminamos la sesión, la pelada como, uy, pues se siente demasiado genial, pues no solamente es la pose que yo tenía en mente, no quiero otra cosa. Sí, y entonces ella compara la foto que tenía antes, pues por así decirlo, tipo Q, y luego esta foto, y le gustan más estas fotos que las anteriores. Por ejemplo, ¿qué referencias utilizas para las poses? Porque la pose es algo bien difícil de hacer en fotografía, es decir, posar bien un modelo. ¿Sobre qué referentes te nutrís para sacar las poses? Es decir, yo quiero comunicar esto, quiero que mi personaje se parezca a esto otro. Más que todo es como que pues hablo con la persona y trato como de sacarle un poco del contexto, pues o sea, es como, sí, digamos, esta persona puede estar muy acostumbrada a una vida, pues sí, tiene su vida normal, pero que nunca le han dicho, digamos, listo, sea tranquila o posee.
pose de una manera muy natural, o sea, sin necesidad de estar con una rigidez o algo así, o la típica foto de farra, pues, de fiesta. Entonces ya uno empieza como a ver como pinturas y entonces le vienen a uno muchas ideas y entonces claro, empieza con la fotografía normal y ya después empieza como a suavizar. A medida que va aumentando la confianza, esa confianza de ese momento de la foto, se van dando esos momentos. Miremos el resto de fotos que hay en esa serie. Y para esto fue muy mínimo, pues se usaron prendas, pues un camibuzo y ya. Esto fue un terciopelo. Ahí por ejemplo el uso del fondo. Sí, el uso del fondo es algo que es demasiado genial porque es como también de impregnarle esa firma de uno. O sea, sí, quiero hacer mis fotos, quiero que tengan esos fondos porque me da como ese estilo cinematográfico pues, y también retratista de la vieja escuela. Y esto aquí digamos que es el reto de posar ahí no es tanto pues porque finalmente estás trabajando con artistas, ¿no? ¿Cuál es la historia con esas series? Bueno, entonces gracias a Oscar Jairo, que fue este profesor, él es asesor literario de los teatros de acá de Ciudad de Medellín, pues del Pequeño, de Matacandelas, del Teatro del Trueque, estos son del Teatro del Trueque. Yo le dije a él, vení, yo tengo ese proyecto de labores y me gustaría mucho hacerlo con los actores de teatro, porque yo siempre he visto que las fotografías en los teatros es como en la obra y a veces no quedan lindas. Entonces yo quise sacar esas personas no pues de la obra que están haciendo pues, sino que ya que me posen, pero que me posen para la foto en el personaje que sea. Entonces esta obra es una obra infantil, se llama Sherlock Holmes en búsqueda del rubí de la condesa, y este es José Félix, que es el director y es Sherlock Holmes. Y fue el más duro también. ¿Por qué? Porque sí, o sea, en la obra era muy relajado y era muy, pues, o sea, me daba el personaje que quería y cuando llegó la foto, entonces como que se intimidó ante el lente y era un problema el berraco. Entonces, pero ¿cómo lo sacas de ese problema? Es que eso es lo que yo quiero conversar, ¿cómo sacas? Porque eso sucede mucho, sucede muy a menudo y es un gran problema. Hay muchas sesiones de fotografía que se echan a perder por eso. Y eso es un talento que debe tener el fotógrafo más allá de saber dónde pone sus luces y cómo obturar. ¿Cómo lo sacaste a él de ese problema en el que se metió? No, o sea, yo me senté con él, más que todo pues porque se lo hice con otro compañero. Nos sentamos, empezamos a hablar. Decimos, bueno, o sea, queremos que usted se meta en el personaje, o sea, no queremos que usted sea José Félix, sino que sea Sherlock. O sea, vamos a aprovechar que usted está en ese papel y queremos que nos logre esa pose de Sherlock, que nosotros nos dé como ese power, ese poder, como, listo, aquí fue. Entonces él empezaba como a posar, o empezaba a accionar, o empezaba a hablar, o a exclamar. Yo le decía, por aquí no es. Porque es que parece muy forzada la pose, ¿sabes? No. Y para hacer fotos forzadas, pues listo, llamate a otra persona, o yo no sé, o no quiero esa clase de fotos. Entonces él hizo algo porque él estaba con la pipa y después se volteó y plum, yo hice ojo, aquí fue. Tan. Entonces es como algo que, o sea, digamos que no sea una técnica ya establecida, sino que es como uno siente eso. Por lo menos yo lo siento y yo miro eso en los ojos de la persona que quiero fotografiar y quédeseme ahí. Para mí, digamos que ese es como el punto. Pues. Eso es lo que sucede, hay como la conexión con el fotógrafo. Sí, esa conexión. Y eso es algo que, digamos, él no lo puede notar, pero yo de una lo siento y yo le digo, listo, quédese quieto y hágalo. Esta es otra. Me gustó mucho, pues. ¿Ese fondo es que, Juan Camilo? ¿Es papel? ¿Es...? El fondo es una tela. Ajá. Es una tela que se pinta y... O sea, eso es muy bacano porque... O sea, a veces también pintan los fondos, sí, ¿verdad? Entonces también los pinto. Los pinto con mi novia, pues, que me ayudó mucho pues, a pintar los últimos que hice. Y entonces, no, es darle una matiz porque es volver también. Es un desestrés, pues, pintar, pero también es como darle es por algo por lo que estás luchando, que es como una firma. Entonces, no solamente la foto, sino también lo que comprende esa foto. O sea, todo el escenario, todo ese, lo que aparece en cuadro. Esta es la condesa, el personaje de la condesa. Y este personaje sí no lo vio.
inmediatamente, pues. O sea, esta persona es demasiado histórica y de una, digo, no, listo, condesa, ¿y qué? ¿Cómo así? Y de una Sí. se peliculó y Sí. hablábamos, era con la condesa. Entonces el reto con estas fotos de teatro es como ver la obra, ellos nos invitaron a ver la obra y empezar a absorber esas poses o ese personaje. Pues eso también me ayuda mucho el audiovisual, es la escritura del guión, es como la creación del personaje. Entonces, listo, ¿cómo es este personaje en escena? Y voy mirando cómo se comporta para luego digamos, sacarle más potencial en la foto. Y ellos no están acostumbrados a estas fotos, pues ellos cuando vieron el equipo y vieron como, uy, no, ¿cómo así que es todo esto? Ellos pensaron que íbamos a aprovechar solamente el fondo del teatro y ya, mientras que no, nosotros llegamos, pusimos los fondos, pusimos las luces, empezamos a hablar, nos sentamos y ya lo que es el oficio pues, de la foto. También es el hecho de preocuparse por un color, pues en la finalización que es la postproducción, es como impregnar también ese color. Y este personaje que es una mujer, Laura, que es como el villano o el antagonista de la obra, que es el que se robó o esconde el rubí de la condesa. Es muy curioso porque este personaje se me hizo muy parecido a Charles Chaplin. Pues, Sí. entonces, pero también daba, o sea, la vieja llegaba y tú le decías, Laura, no, vení, no, Peterson, me llamo Peterson. Entonces, listo, Peterson. Entonces, nos generaba como esa digamos, esa conexión con el personaje y con lo que estás creando pues en la fotografía. Entonces buscamos como dos momentos de Peterson. Este sí más fue pues, como pose, pues, pero buscamos dos momentos de Peterson. Uno cuando está, digamos, buscando o pensando dónde va a esconder el rubí, y aquí cuando lo sorprenden, pues. Entonces nos ayudaba mucho. Entonces hay momentos donde ayudan, hay momentos donde no, entonces ahí, pero igual, o sea, siempre es un toma y dame entre el fotógrafo y el modelo para lograr esa fotografía. Y este sí es la obra pues como tal, que es lo que resume, que es como el póster o la publicidad. Y posar grupo siempre lleva un reto Sí, mayor. claro. Pero aquí ya Sherlock estaba, como decir, domado, Sí. y entonces era más fácil. Entonces quisimos como unir toda la cosa, como si fuera una especie de película en una sola foto. Entonces, Sherlock buscando el rubí, ahí está la condesa y está el villano o el antagonista que está esperando a ver de que lo descubran o no. Juan Camilo, una pregunta que siempre le pareció odiosa a los fotógrafos, pero que yo la hago porque siempre le despierta la curiosidad a los demás que están en el público, y es ¿cuál es tu equipo? ¿Con qué equipo trabajas? ¿Qué ópticas tenés? ¿Qué cámara tenés? Bueno, yo trabajo con Nikon D800 para hacer estas, y para hacer estas trabajé con la mía que es una Nikon D7000, que es formato completo, es un formato más pequeño, óptica 50 milímetros, 80-200 y un 18-105, pero pues es de plástico, Sí. y ese no lo uso casi. Pero esta las hice con un 50, siempre trato como el 50, aunque el problema es que me multiplica por 1.5, entonces me tengo que alejar más. Entonces pues es genial porque pues, me estoy retando pues como con esa cosa. ¿Y para iluminación, con qué iluminas? ¿Cuáles son tus flashes? Bueno, yo ilumino con flashes, tengo 3 flashes, un Nikon y 2 Yongnuo, pero funciono con Yongnuo. Y el Octavox, este lo hice con un Octa. ¿Un Optes qué? Un Octavox, que es una Ok. caja octagonal, Ajá. con difusores, pues. Y este también lo hice con el Octa, pues. Quise emular como la luz, como una luz de ventana, pues, Sí. dentro de la artificialidad. Y en postproducción, ¿qué tanto trabaja la postproducción? Sí, más que todo la postproducción, pieles. Trato de que sea como lo más natural, pero pues corrijo como algo muy puntual, pieles, y ya el color. ¿Cuál es tu límite? ¿Qué no haces en postproducción? Uy, no, pero pues que como esos viñetas o... Yo por ejemplo en postproducción hago lo que pudiera hacer en un laboratorio análogo, es decir, me limito como hasta allá. Yo no hago nada que no pudiera hacer análogamente. Ok. ¿Cuál es tu límite? No, ya pues como que mi límite, no, luces. O sea, como que digamos que una luz puede haber quedado muy
muy estallada, entonces ¿qué hace? Le bajo un poquito y trata pues, pero igual eso siempre trato de pensarlo como mucho en la producción, no en la postproducción. Sí. O sea, si se me pasó fue porque, pero el resto siempre trato de cuidar muy bien eso en la producción, para que no, pues todo lo salvo en post, pues no, tampoco. Que eso es algo muy común en la fotografía sí, digital, ¿no? En Es decir, post es claro, ese espectro tan grande que permite la fotografía digital, así que permite que al final una imagen, por mal tomada que haya sido, al final salga bien. Pero pues no, digamos que el montaje, que hacer montajes y cosas así, no. Y también como esas cosas que pueden como rotoscopias o vueltas, pues si las hacen bien, pero no es mi estilo. Hace poco estabas haciendo unos cursos de colorización también, ¿no? Sí, eso fue para DaVinci, pero es más que todo para video. Sí. Pues trato como de, listo, fotografía y video, entonces trato como de agrandar ese conocimiento tanto de fotografía para no desactualizarme, obviamente. Sí. Que hay que vivir de algo, entonces vivo el video, entonces también de la fotografía. Entonces, con el color del cine, trato, o por lo menos como que veo esa corriente para poder lograr las fotografías que hago. O sea, como que sea con esa colorización tipo cine. Sí. Redes sociales, ¿qué tanto mueves tu trabajo por redes sociales? Hoy en día que es como una herramienta, ¿no? Lo muevo por Instagram. Instagram me gusta mucho por eso. Pues de hecho, yo antes no tenía smartphone y si lo quería tener era porque quería tener Instagram para poder subir mis trabajos. Sí. Entonces, Instagram y una página web. Todavía no tengo el dominio, pero la tengo provisional en Wix. Sí. Entonces ahí subo todo. Entonces es como que lo que yo le envío a los clientes para que vean mi trabajo y ahí sí generar pues como... ¿Y qué tanta interacción has generado con usuarios? No, es genial porque uno no cree quién está en Instagram, y eso hay gente de Rusia, hay gente de China, hay gente de Estados Unidos que dicen, pues como me encanta tu trabajo, me encanta lo que haces, y uno genera, o sea, yo no me causó demasiada impresión fue cuando le escribí a un fotógrafo llamado Clay Cook. Sí. Le escribí acerca de unos difusores, y no, este tipo que me va a escribir, entonces yo le escribí en inglés, y llega el tipo, sí, mira, puedes encontrar esto, yo funciono con eso. ¿Qué es esto? Entonces, es inmediatez por Instagram, genera esas conexiones y uno se nutre más. Sí. Y has compartido también tus imágenes pues, sí, en redes sociales. Ahí las tengo, en redes sociales, Facebook, pues ahí yo siempre uso Facebook es para mis trabajos más. ¿Cómo combatir? Es decir, cuando uno pone fotografía en Instagram generalmente recibe muchos corazoncitos. Y entonces uno tiende a pensar que uno es más buen fotógrafo de lo que en realidad es. ¿Cómo combatir esa vuelta? Sí, eso que le genera a uno las redes sociales. No, pues eso es como, sí, pues gusta y digamos es más de uno, o sea, uno tiene que ser como autocrítico y saber a quién mostrarle como sus trabajos y de esas personas generar como una retroalimentación. También es bueno mostrársela a desconocidos para que le digan a uno, hey, fallaste en esto, o no me gustó. También es válido, pues si no me gustan tus fotos, pues no me gustan, listo, pues no te gustan. Entonces, pues no dejarse como emocionar de esos likes. Que es tremendo, ¿no? Eso es muy seductor, ¿no? Y eso embriaga a veces. Sí, o sea... le ponen muchos corazoncincitos. Sí, eso alimenta el ego, pues, yo soy enemigo de eso, no me gusta eso. Y tenés otra faceta donde haces collage también, ¿no? Sí, hago collage. ¿De dónde viene eso? ¿Qué te motiva? Eso fue porque en los 90s, pues yo leía una revista llamada Selección, eso es muy viejo, y entonces ahí salían como recortes ochenteros, setenteros y los LPs. Entonces me llamaban mucho la atención esas imágenes. Entonces ya con los collages empecé como a generar como, hey, quiero hacer algo como distinto a la foto y al audiovisual. Entonces cuando empecé con ese cuento, pues hice uno para un trabajo de literatura que era sobre Kafka, y de una de eso como que pues me gustó como quedó el producto y me gustó. No sé si lo podemos ver. Sí, dale. Espérate a ver si... ¿Ya has pensado, por ejemplo, empezar a hacer collage con tu fotografía? O sea, es decir, por ejemplo, hacer una sesión de fotos que estén encaminadas, por ejemplo, a luego hacer un producto collage. La verdad no, porque pues trato como que esas cosas sean muy distintas,
sean muy... bueno, esta es mi página, pues. Trato como que esto sea muy mío, o sea, muy mío. Sí. Entonces como que también trato como que el título tenga algo que ver, entonces como cuarteto de cuerdas, entonces juego con las líneas, cuatro cuerdas y 4 líneas y un guitarrista, pues a veces me funciona acá. Pero estos son trabajos pues como que uno dice como muy íntimos, pues que me gustaría compartirlos. Entonces como esa referencia como hacer el corte, porque yo corto y luego ya las escaneo o las busco en internet, valgos pues, y genero como nuevas imágenes, nuevas creaciones pues. Entonces, no sé, este me gustó mucho porque dice Mario Vargas Llora y es en honor a Mario Vargas Llosa, entonces como ese juego de títulos. Sí. Mi pregunta es si puedes empezar a involucrar tu propia fotografía pensando luego en hacer collage. Sí, correcto. Es decir, que estos 2 niños sean, por ejemplo, los niños que buscabas en la calle. Pues puede ser. La verdad no, nunca lo había pensado. Pues siempre trato como de separar, menos en la foto y el video, pero sí, por ejemplo, esos trabajos que sí son muy íntimos, se quedan ahí. Sí. Y miremos de lo que haces en video. Bueno, en video. Esto fue unos videos tutoriales que hice para un psicólogo que él quería incursionar, pues quería ser youtuber, pero quería ser youtuber no como el tipo estos jóvenes, sino que quería hacer como una especie de tutoriales para empresas, para el manejo de grupos, manejo de disciplinas y colegios y toda la cosa. Se fue para Arce, que es una compañía de BPO o de Contact Center, que estuvo nominado en el 2015, creo, para unos premios de la empresa sostenibles. Quedamos de terceros en el post. Este fue para Sara Rodas de Mr. Blitz, que quedó, lo pasaron en el Festival de Cine Santa Fe de Antioquia. Y este fue un video, una animación que con este ganamos como la mayor galardón en la Medellín, que fue el premio Huella, 2003. ¿Qué más? Y con este fue como el detonante, pues lo hice en el 2013, estuvo en Francia, Festival Itinerantes de Artes Audiovisuales Colombianas. Entonces, eso es como experimental, pues hice algo como experimental y ya con lo otro, pues ya lo que sean documentales. Pues es más precario lo que logra hacer uno en video que en fotografía con imagen estática, pues, ¿no? Sí. Es más complicado, ¿no? La imagen en movimiento. Exactamente, es otra cosa. Por eso me dedico más a la dirección de foto y ya, pues, por ejemplo, ya uno ya se divide, pues, director, operador de cámara, DP, productor y todas las cosas, entonces ya cada uno respete sus rangos. Pues. Sí. Juan Camilo, y como fotógrafo, digamos, la posibilidad luego de pensar hacer exposiciones, es decir, como digamos como tu faceta de fotógrafo, ¿hacia dónde la quieres llevar? Sí me gustaría exponer el trabajo de las labores, pues me gustaría verlo expuesto porque es muy chévere, me gustaría como ver y obviamente invitar a esas personas o por lo menos retribuirles a estas personas las fotos que les hago, porque pues de eso se trata, o sea, no hago fotos solamente para ponerlas en una página web o en un Instagram, sino también como para ver a esas personas felices con el producto o con la foto que les hago, pues como sí, claro que uno hacía anteriormente, uno hacía la foto y esperaba revelarlas para verlas, entonces por eso, verlas expuestas pues, en una galería y también verlas también cuando ellos vean la foto física y se la queden como regalo. ¿Fotografía documental te interesa, por ejemplo? Sí, pues más que todo en el documental, pero eso es una parte del documental, porque igual estás con una persona. Sí, te lo hago porque pues, de algún modo lo que hemos hablado las veces anteriores que nos hemos entrevistado, es como tu faceta como de emergente y me inquieta mucho pues hacia dónde te puede llevar. Por ahora tenés un interés muy marcado en el retrato, y luego te preguntaba como qué otro tipo de fotografía te interesa, o sea, pues como en un futuro cercano, ¿cómo te ves como fotógrafo? No, me quiero especializar mucho pues en lo que es retrato. Retrato y obviamente creando pues como un concepto, o sea, no es como, si va a hacer retrato, va a hacer 500 retratos, no, o sea, es como encaminar hacia un proyecto como tal. Entonces, ¿quieres hacer retratos? Listo, pero ¿sobre qué? Sobre labores, listo. ¿Quieres hacer fotografía de moda? Listo, pero ¿con qué?
o sea, basándote en qué. Entonces ahí es cuando uno empieza como a investigar distintas, quiero hacer una fotografía de moda inspirada en el claroscuro de Caravaggio. Listo. Entonces vamos a buscar una marca que nos permita hacer esa fotografía para enriquecerla. Entonces es como estar ordenado, no solamente empezar a disparar a ver qué cae, sino enfocarse, y además porque eso lo logra la disciplina. Si tú no tienes disciplina en esta vuelta, pues prácticamente mueres. Siempre estar investigando, siempre estar documentándote, siempre estar retroalimentación y compartir, pues, más que todo. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Sin pena. Usualmente estos espacios los hacemos porque uno siempre tiene mucha inquietud sobre qué hacen los demás fotógrafos y no hay espacios para estar cerca al personaje. Entonces, es en buena medida la razón de ser de estos espacios. Todo quedó claro. No, todo quedó claro, podemos hacer el examen. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar, Juan Camilo, de tu trabajo como fotógrafo? No, pues ya prácticamente les di todo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos el próximo 25 de julio con otro invitado. Juan Camilo, muchas gracias, hermano, por mostrarnos tu trabajo. Ok, qué bueno. Vale. Buenas noches a todos.